Bueno, yo he venido hablando con el diputado Acuña sobre este proyecto de ley también. Hay un principio de justicia básica que deberíamos mantener, en el tanto se puedan compensar los recursos que va a dejar de recibir el fisco. Ojalá tuviéramos ese mismo empeño en lograr esa justicia con las pensiones de lujo, para lo cual no veo ninguna voluntad en esta Asamblea Legislativa. Me acaban de decir que archivaron el proyecto de ley que yo había presentado con algo tan básico como que el Estado como patrono pague la misma contribución a todos. Ah, no, al Poder Judicial hay que darle el triple, al Magisterio hay que darle más, y los diputados se prestan a ese jueguito de fomentar esas injusticias entre ciudadanos de primera categoría y de quinta categoría. A ver, otra vez vuelvo a hacer alusión a lo que nos dijo ayer el ministro de Hacienda, que no puede ser que aquí cada comisión trabaje independientemente, promoviendo proyectos de ley que le van a quitar recursos al fisco, un poquito por aquí, un poquito por allá, otro poquito por allá, mientras que se le exige al gobierno atender todas las necesidades básicas de la población, con toda razón, efectivamente. Entonces, yo lo que le ofrezco al diputado Acuña de parte de la fracción oficialista es trabajar en los diferentes escenarios con el Ministerio de Hacienda para lograr que se logre un equilibrio sano en esto y poder llevar justicia a los trabajadores independientes. Como les digo, ojalá con otros proyectos de ley los diputados tengan la misma actitud para quitar las inmorales e ilegales, es un robo legalizado, las pensiones de lujo, donde gente aquí en Costa Rica recibe pensiones de millones de colones, 10, 12, 14 millones de colones sin haber cotizado, y nos obligan al resto de los costarricenses a pagar esas pensiones por las cuales nunca cotizaron. Y es una injusticia increíble. Y aquí, por pura politiquería, diría yo, o por miedo a los sectores que están defendiendo su patio, no se atreven a quitar esas pensiones de lujo. Y realmente a mí, en lo personal, me parece algo vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Y seguiré luchando con todo empeño para lograr quitar esa injusticia, así como ahora vamos a empezar esta lucha para quitar la injusticia que hay entre los trabajadores asalariados y los trabajadores independientes. Yo creo que cuando se tocan temas de estos, uno tiene que expresar lo que uno piensa de estas cosas. Doña Pilar, el tema de pensiones, y no lo voy a decir ahora que soy diputado, lo he dicho desde hace muchos años. En Costa Rica las personas deberían pensionarse o deben pensionarse en razón de lo que cotizaron durante su vida laboral, ni un colón más ni un colón menos. Ese es el principio que hay que aplicar. Si aquí hay gente que gana más de lo que cotizó, pues obviamente le doy la razón. Entonces, también entiendo que diputados anteriores, y me corrigen algunos que han sido ya diputados, hicieron algo en este aspecto de por lo menos bajarle un poco a ese abuso, que estoy claro que es un abuso. No sé si esto tiene que ver con un tema legal donde la Corte definió que no se podía, pero sí estoy claro que hay personas que ganan más de lo que durante su vida laboral cotizaron y a lo que tenían derecho. Y eso le doy la razón. No sabía de ese archivo, de ese proyecto, pero bueno, es un tema que está en el aire y que creo que los ciudadanos también nos exigen abordarlo desde diferentes ángulos, pero siendo justos. Bueno, yo quisiera que tal vez en otra sesión podamos abrir la discusión de este tema. Nada más aclaro algo, los esfuerzos que se hicieron en 2014-2018 se llegó a lo máximo permitido por nuestra constitución política, por cuanto incluso fue consultado, fueron proyectos presentados por doña Sandra Piz, y ella hizo varias propuestas, las cuales fueron revisadas y tenían inconstitucionalidades, porque lo que se buscaba es ese objetivo, el mismo que usted persigue, doña Pilar, exactamente el mismo, y que fuera lo más justo posible. Sin embargo, se llegó al límite que permitía nuestra Constitución y que permitían también los convenios internacionales como
la OIT y otros que nos advertían de que había que respetar esos principios. Entonces, nada más esa discusión la podemos abrir en otro espacio. Yo quisiera cerrar la discusión del proyecto que estamos aquí porque ya se me venció el receso. Ay, costarricenses, hoy les tengo una mala noticia. Seguiremos siendo un país con unos poquitos ciudadanos de primera categoría y muchísimos de quinta categoría. Un país donde unos pocos reciben pensiones multimillonarias, mientras que miles de adultos mayores esperan desesperadamente una pensión de 84.000 colones mensuales, es decir, 2.800 colones diarios para no morirse de hambre. Esos inmorales e ilegales privilegios se crearon aquí en este Congreso, y solo aquí en este Congreso podremos revertir este grave error de política pública que ensancha las enormes desigualdades entre ricos y pobres aquí en el país. Pero no va a ser fácil, porque el grupito que creó estas jugosas pensiones, pisoteando estrepitosamente nuestra Constitución y nuestras leyes, son muy poderosos. ¿Y saben qué, costarricenses? Tienen una enorme influencia entre los diputados de la República. Y así lo comprobé con mucho dolor ayer, cuando la Comisión de Gobierno y Administración rechazó el proyecto de ley que yo había presentado para procurar algo tan elemental y tan simple como que el aporte del Estado como patrono sea exactamente igual para todos sus trabajadores. Lo mínimo, lo mínimo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay empleados públicos que reciben el triple que otros para sus pensiones? Así como lo oye, 3 veces más. ¿Cómo puede ser esto posible, aceptable, legal o constitucional? A los trabajadores rasos, como yo, por ejemplo, los que cotizamos para el IBM de la Caja, el Estado nos aporta 5.4%, mientras que a los del magisterio les da un 6.7%. Ah, pero a los de la clase premium del Poder Judicial les toca un jugoso 14.3%. Aunque el patrono sea el mismo, esto es lo que es increíble. Cada empleado del Poder Judicial recibe 2.8 millones para su pensión, casi 3 millones de colones. Los del magisterio, 916.000 y el resto, 616.000. Eso, señores, no solo es injusto, sino que es absolutamente ilegal, inconstitucional y desproporcionado, como lo reconoce la misma Procuraduría General de la República. Por eso, la ex procuradora Magda Rojas Chávez pidió declarar inconstitucional el artículo 236, inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra el aporte patronal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de sus funcionarios, porque, y abro comillas, infringe principios y normas constitucionales, pues el porcentaje representa casi un 300% más del aporte que efectúa el mismo Estado como patrono a otros regímenes de pensiones, lo cual crea, obviamente, una discriminación entre los costarricenses que lesiona el artículo 33 de la Constitución Política. Oigan, costarricenses, esto no lo dice Pilar Cisneros, lo dice la Procuraduría General de la República. Este proyecto también fue respaldado por la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, siempre y cuando se rediseñen los beneficios y los requisitos de estas pensiones. Entonces, les pregunto, ¿quiénes se oponen? ¿Quiénes se oponen? Pues por supuesto que los ciudadanos de primera, quienes quieren seguir y seguir defendiendo sus inmorales privilegios. Pero ¿cómo lo logran? Se preguntarán ustedes. Pues la respuesta está en esta famosa frase del economista francés Frédéric Bastiat, escrita, óiganlo bien, hace casi 200 años. Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique. Costarricenses, esto es un saqueo de casi 1.000 millones de millones al año, autorizado mediante leyes al margen de nuestra Constitución. Luego, ¿qué fue lo que hicieron? Vino el código moral que los glorifica. Ah, es un derecho adquirido. No podemos quitarle esas pensiones multimillonarias, aunque nunca cotizaron para tenerlas. ¿Lo comprenden? ¿Les queda claro? Estos grupos se montaron para ellos mismos, pero con el dinero suyo, pensiones multimillonarias. ¿Y quiénes las disfrutan?
Un 46% provienen de las universidades públicas, con pensiones asignadas de hasta 14 millones de colones mensuales. Un 21% del Poder Judicial, con pensiones de 10 millones mensuales o más. Y un 18% de otros regímenes del gobierno, incluyendo a 78 exdiputados, algunos de ellos multipensionados, que en algún momento se autorrecetaron aumentos de 30% al año. Así se les triplicaba el monto de su pensión cada 3 años. Realmente es impresionante. ¿Y saben qué? Las cotizaciones de los beneficiarios de las pensiones con cargo al presupuesto únicamente cubren el 8.3% del costo. Yo no sé si ahí está el gráfico, véanlo ustedes. El otro 91% se financia con ingresos ordinarios del Estado, es decir, con sus impuestos y con más deuda para todos. Estamos hablando de casi el 10% de todo el presupuesto, un 2.8% del PIB y un 70% de la partida para protección social. ¿Cómo pretendemos entonces que haya dinero para las becas Avancemos, para la vivienda popular, para la infraestructura, para pagarle a la caja, para reparar las escuelas? Es absolutamente falso, además, que solo se les puede deducir un 50% a estas pensiones multimillonarias, pues la OIT avala hasta un 60%, siempre y cuando se respete el 40% del salario de referencia. Pero la bendita Sala Cuarta, juez y parte en este caso, no lo permite. Personalmente, tanto el presidente Rodrigo Chávez como yo nos comprometimos una y otra vez desde la campaña a avanzar en esta lucha. Y por eso vamos a presentar un informe de minoría insistiendo en que el Estado como patrono no puede y no debe discriminar a sus trabajadores, dándole a unos el triple que a otros para sus pensiones. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cuál ley los ampara? Ninguna. Y también procuraremos que avance una reforma constitucional ya presentada en este Congreso para que sea el pueblo, el soberano, el que decida vía referéndum si quiere o no quiere seguir pagando estas pensiones de privilegio. Porque los grupitos que las disfrutan, por supuesto que también se encargaron de impedir en la Constitución que el pueblo opine sobre estas pensiones. ¿Por qué será, costarricenses? Yo espero que la mayoría de los diputados que integramos este Congreso hagamos, por fin, justicia eliminando las pensiones de lujo. Que hagamos justicia con los miles de ciudadanos que esperan una pensión del régimen no contributivo para no morirse de hambre. Literalmente, menos de 3.000 colones al día. Y con eso tienen que desayunar, almorzar y comer y pagar sus gastos básicos. Y que también hagamos justicia para que sea el pueblo, vía referéndum, quien decida si quiere o no quiere que una buena parte de sus impuestos se destine a pagar estas pensiones multimillonarias para un grupito así, chiquitico. Confío en que la mayoría apoyará estas iniciativas. Y lo podemos hacer si tenemos muy claro lo que dice nuestra Constitución política. Todos somos iguales ante la ley. Al menos eso es lo que dice el papel. Evidentemente les estoy demostrando que no, que hay un grupo de primera y un grupo de quinta. Y nosotros estamos entre los de quinto, por supuesto. En nosotros está cumplir esa máxima constitucional y recordar a quienes representamos a este Congreso. ¿A quién representamos? Al pueblo. El soberano exige igualdad y justicia frente a estos grupitos tagarotes que disfrutan jugosas pensiones para las cuales nunca cotizaron. Les anuncio, la lucha va a continuar. No tengan ninguna duda que lucharemos por aprobar este proyecto con el aval de la SUPEN, con el aval de la Procuraduría y con el aval de la Contraloría. Y yo espero que los diputados de este Congreso no defrauden al pueblo, permitiendo que el Estado haga una sola contribución para todos sus trabajadores. No queremos más ciudadanos de quinta categoría y de primera categoría en este país. Siendo una de las diputadas de Gobierno y Administración que voté a favor de su proyecto de ley. Pero esta no es la manera de construir, y lo dice una diputada que votó a favor del proyecto de ley, indicando que era para, vía 137, corregirlo, porque es un proyecto de ley que está mal planteado y que además lo único que está buscando son los aplausos de afuera,
los aplausos populares, diciéndole a la gente que a usted que no le alcanza la pensión del régimen no contributivo, vea lo que hicieron los diputados, exponiéndonos a todos y poniéndole más palos a la carreta para que el proyecto de ella salga. Porque hay algo que les quiero decir, y yo lo voté a favor junto con la diputada Nájera, insisto, incluso votando distinto a mi compañero de fracción. Esto nada tiene que ver con el régimen no contributivo, nada de lo que se estaba aprobando, se aprobó ayer, tiene que ver con el régimen contributivo, así que es ella quien los está engañando a ustedes, costarricenses, porque ninguno de ese ahorro va a ir a esa población, y eso sí es una falta de respeto para esos señores que expuso ahí, que efectivamente tienen pensiones de hambre, porque yo creo que el patrono tiene que dar la misma contribución para todos los regímenes, pero no por eso se vale venir a decirle a los costarricenses con pensiones de hambre que se le propuso un proyecto de ley para resolvérselos cuando es mentira, porque en esta Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo ni la fracción de gobierno ha propuesto algún proyecto de ley para resolverle el hambre a esas personas que hoy no tienen pensiones que les alcance. Porque lo que se iba a ahorrar ahí igual se quedaba en el Estado, no se le pasaba al régimen no contributivo. Les están mintiendo, y lo digo yo, que voté a favor del proyecto de ley, indicando, y siempre lo indiqué en todas las audiencias, creo en que el patrono tiene que aportar lo mismo para todo el mundo, que no se valen esas diferencias. Pero así como no se valen esas diferencias, y le consta al diputado Daniel Vargas que en cada audiencia defendía el proyecto de ley, le consta al diputado Vargas, tampoco se vale burlarse de esos señores que hoy no tienen una pensión digna y decirles que por culpa de una votación de ayer, ellos se van a quedar sin pensión y que a ellos no les va a alcanzar. No se vale, y además así no se construye. Primero va y se habla con los diputados para saber cómo se pueden resolver las cosas, no exponiendo aquí a todo el mundo. Lástima que la diputada Rojas salió o no está aquí, pero o no me expliqué o no me entendió. Yo nunca dije en ningún momento que con ese dinero que se recuperaba de las pensiones de lujo se iba a pasar para el régimen no contributivo. Lo que yo le quiero explicar a la diputada Rojas es que si nosotros cortamos de raíz con estas pensiones de lujo multimillonarias, ilegales, inconstitucionales, inmorales, podríamos liberar, diputada Rojas, más o menos 500.000 millones de colones por año. 500.000 millones de, o sea, la mitad de 1 billón de colones, diputada Rojas. Y con esa plata usted puede hacer muchas cosas, entre otros financiar las pensiones del régimen no contributivo si usted quisiera, todas las becas avanzables que quiera, todas las casas que quiera. Es mucho dinero, diputada Rojas. Le agradezco de corazón que usted haya apoyado este proyecto y no esperaba menos de usted, porque la conozco y porque sé que usted jamás va a apoyar esas injusticias, jamás va a aceptar que un mismo patrón le dé el 300% más a un trabajador simplemente porque tiene una corona porque trabaja en el Poder Judicial. No se vale, no es justo. Y esas leyes salieron de aquí, de este Congreso, no de esta legislatura, pero de este Congreso. Y la única manera de revertirlo es que las leyes para corregir esas injusticias salgan de aquí. Yo no mentí, yo no intenté inducir a error a la gente, pero sí les digo que estas pensiones de lujo es una lacra que tiene este país y es una barbaridad que nosotros no hagamos todo lo que esté en nuestras manos para acabarlas de una vez por todas. Ilegales, inconstitucionales, inmorales, y solo ese grupito pelea por ellas.